Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. En otros temas, la violencia contra los periodistas parece no tener fin en México. Y para muestra de esto, el caso del fotoreportero Alfredo Cardoso, quien murió este domingo en Guerrero. El periodista fue secuestrado el pasado 29 de octubre cuando se encontraba en su domicilio y horas después fue liberado con heridas de bala, lo que habría ocasionado su muerte. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, por medio de una carta, exigió a las autoridades justicia por este y otros casos que quedan impunes y que son una vergüenza para México. El asunto de que no se den con los responsables de los homicidios contra los periodistas. Cabe señalar que con esta muerte, la muerte de Alfredo Cardoso, suman ya lamentablemente 10 periodistas asesinados en México entre mayo y octubre del 2021. Junio fue el mes más violento en lo que va de este año, con 3 casos de muertes de periodistas. Nuestro país se ubica ya como la tercera nación a nivel mundial más peligrosa para ejercer el periodismo, según una encuesta de ENCOL. Así de grave está el asunto de la seguridad para los periodistas, de la crisis que hay para ejercer el oficio periodístico, la profesión periodística en México. Y para platicar de este tema, que es preocupante, por supuesto, no solo para el gremio de los periodistas, sino para la libertad de expresión, para la democracia, para los gobiernos que deben de proteger a los periodistas. Vamos a platicar con Jan Albert Hodsen. Él es representante del Comité para la Protección de los Periodistas. ¿Cómo estás, Jan? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Hoy precisamente es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y en México tenemos una situación bastante complicada. México es uno de los países sin duda donde hay más asesinatos a periodistas y lo peor de todo es que quedan impunes el 90% según los datos del gobierno mexicano de la Secretaría de Gobernación. Creo que es muy correcto tu señalamiento. México se encuentra en este momento en una de las peores crisis de la historia en materia de violencia, no solo contra periodistas, sino también contra personas defensoras de derechos humanos. Y como bien dices, la impunidad es el factor que sigue incentivando esos crímenes, ya que más del 95% de no solo los asesinatos, sino también otros tipos de crímenes contra la prensa, como desaparición forzada, como tortura, como amenazas, por lo general no llegan nunca a ningún juicio. Y cabe mencionar que a pesar de las promesas que ha hecho el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los diferentes niveles de gobierno en México no han tomado los pasos adecuados para combatir este problema. No han invertido lo suficiente en las investigaciones, no han invertido lo suficiente en los mecanismos de protección. Incluso podríamos señalar que lamentablemente hay una especie de retroceso tanto en la Procuración de Justicia como en el área de protección. Uh-huh. De estos 49 homicidios que han ocurrido en los últimos 3 años, que es prácticamente lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo 5 han sido dictados con sentencia en contra de quienes agredieron a los periodistas. El resto de estos 49 homicidios ocurridos en 3 años está impune. Estamos hablando de un 90% más o menos. ¿Qué tendría que pasar para que se tomara más en serio por parte de las autoridades, las fiscalías y el gobierno en general, la protección con respecto a los periodistas, a quienes ejercen la labor en los medios de comunicación? Bueno, son varias cosas, ¿no?, que tiene que hacer el gobierno. Yo diría que en primer lugar, el gobierno federal del presidente López Obrador debería tomar más en serio la problemática, porque de un lado el gobierno federal, cada vez que pasa un homicidio como esto, el gobierno federal dice que ya no es aceptable, que se va a tomar los pasos pertinentes, se va a dar un seguimiento puntual, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo el propio presidente López Obrador está estigmatizando a periodistas, está generando divisiones entre lo que es la ciudadanía y la prensa libre. Entonces eso nos hace pensar que el gobierno de López Obrador no está tomando tan en serio la problemática. Bueno, de otro lado, cuando estamos hablando de políticas públicas, un poco más en concreto, deberíamos constatar que el gobierno no ha invertido lo suficiente en las fiscalías
no ha invertido lo suficiente en la protección. O sea, el mecanismo federal de protección debería tener muchísimo más recursos, debería tener más personal, debería tener más capacidad operativa, mientras la Fiscalía Especializada, la FIATLE, no está asumiendo suficientemente la responsabilidad en investigar crímenes graves contra periodistas. La austeridad republicana que ha sido implementado por el presidente López Obrador desde hace varios años, lamentablemente también ha generado una especie de erosión de la capacidad del Estado de investigar. Entonces yo creo que en esos puntos deberíamos empezar. Ahora, ¿qué hacer con los gobiernos que de pronto, antes de investigar, de que se conozca cuál fue la causa de los asesinatos o de los crímenes contra los periodistas, pues salen a decir que seguramente es por lo que estaban investigando, porque tenían relación con algún personaje del crimen organizado, en fin, porque eso suele pasar también en México comúnmente, que los gobiernos insinúan que parte de las muertes o de los asesinatos con periodistas tiene que ver con que estaban metidos en algo y que por eso los asesinaron, en fin. Esas acusaciones me parecen de pronto que se toman a la ligera y que son graves y que atentan también contra todo el gremio periodístico, ya. Lamentablemente es así. Lamentablemente muchos diferentes gobiernos del Estado en México y también, como ya señalé, como el gobierno federal, de alguna otra forma, están a menudo estigmatizando e incluso revictimizando a periodistas víctimas de violencia. Y eso es problemático, es un problema muy grave, porque si un gobierno ni siquiera quiere tomar en serio un crimen contra un periodista, ¿cómo lo va a hacer la ciudadanía? Entonces nosotros como organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con los compañeros periodistas en todo el país, debemos dejar muy claro que ese tipo de señalamientos por parte de funcionarios públicos son absolutamente inaceptables y que los gobiernos en México deben tomar en serio la problemática, las afectaciones a la libertad de expresión. Finalmente quiero preguntarte, Jan Albert Hodgson, representante del Comité para la Protección de Periodistas, sobre lo que ya comentabas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de alguna manera ha estigmatizado a los medios de comunicación, a sus dueños y a los periodistas o columnistas en lo particular. Ha hecho listados donde dice quiénes son los que hablan bien, mal o son neutrales con respecto a las políticas públicas, a su gobierno. Esto, ¿qué clima o qué atmósfera genera adversa para el ejercicio periodístico en México? Y si se ve en otros lados, y si se ve en otros lados, en otros gobiernos o dictaduras, ¿qué efectos tiene para la democracia y para el país? Bueno, definitivamente se ve en otros lados, ¿no? Contestando tu segunda pregunta, yo creo que forma parte de un desarrollo que vemos en prácticamente todo el mundo. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump, lo vemos en Brasil con Jair Bolsonaro, lo vemos en países en Europa donde hay gobiernos que tienen un poco pues una actitud de dividir entre lo que es la ciudadanía y lo que es el periodismo, que se dedican más a estigmatizar que a contestar preguntas serias por parte de periodistas. Y como efecto, yo creo que el mejor ejemplo es cuando Azucena Oresti, tu colega de Milenio Televisión, recibió unas amenazas por parte de un supuesto miembro de un grupo de la delincuencia organizada hace unos meses. Incluso aunque el presidente mismo había dicho que iba a tomar todas las acciones necesarias para protegerla, yo en redes sociales, por ejemplo, vi personas que decían que Azucena lo merecía porque era una periodista derechista, porque era una chayotera, etc. ¿no? Esos términos muy feos que se usan para estigmatizar la prensa. El peligro más grande para la democracia mexicana y para el orden democrático en este país es que la ciudadanía se desensitiza por estos comentarios, y cuando realmente hay una crisis, el público ya no reacciona. Entonces, yo creo que podríamos ganar muchísimo si el presidente de la República, pero también gobiernos de Estado, dejarían de usar ese tipo de retórica y dejarían claro a la ciudadanía que tanto para ellos como para nosotros es sumamente importante el resolver los casos de violencia contra periodistas. Y eso empezaría tomando la problemática en serio. Sí, pues qué asunto este de los periodistas. Hoy valía mucho la pena hablar, hoy que es Día Internacional, para ponerle fin a la impunidad
de los crímenes contra los periodistas, hablar de este tema, hacerlo visible, que pues es también parte de lo que tenemos que hacer como labor nosotros, los que nos dedicamos a los medios y al periodismo. Muchas gracias por la entrevista, Jan Albert Hodgson, representante del Comité para la Protección de Periodistas, y seguiremos en contacto si nos permites. Gracias y buenos días. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. Y bueno, en otros asuntos, más de 91,000 personas con cubrebocas y pues horarios restringidos acudieron este lunes a los panteones de la Ciudad de México para visitar a sus muertos en